Hay momentos en los que el peso de la vida parece aplastarte. Te esfuerzas, haces lo correcto, das lo mejor de ti, pero el mundo responde con silencio o con golpes. Y en medio de esa tormenta interior surge una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Por qué sufro tanto si intento hacer las cosas bien? Epicteto, un hombre que nació esclavo, conocía esa sensación mejor que nadie. Sin libertad, sin riqueza, sin poder, aprendió una verdad que pocos se atreven a enfrentar. La mente puede ser libre incluso en cadenas, y esa libertad, la que nace del dominio interior, es la fuente más pura de fortaleza. Imagina que cada pensamiento es una puerta. Algunos te conducen al miedo, otros a la ira, otros a la serenidad. La mayoría vive prisionera en habitaciones oscuras, encerrada por sus propias ideas. Pero Epicteto descubrió la llave, la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no. En ese límite invisible se esconde el poder de todo ser humano. No se trata de negar el dolor, sino de entenderlo como parte del camino. El dolor no llega para destruirte, llega para moldearte. La verdadera fortaleza no nace en los días fáciles, sino en los días en los que no tienes otra opción que resistir. Epicteto decía que los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre ellas. Entonces, ¿qué pasaría si pudieras cambiar la forma en que ves tus problemas? ¿Qué pasaría si comprendieras que cada pérdida, cada rechazo, cada fracaso es una oportunidad para construir una mente más fuerte? El mundo exterior seguirá siendo caótico, injusto, impredecible. Pero tú puedes convertirte en alguien que camina en medio del caos con serenidad, sin necesitar el control de lo externo para estar en paz. Ese es el propósito de este viaje: descubrir las 10 enseñanzas que Epicteto dejó como un mapa para quien busca libertad interior. Si te quedas hasta el final, no solo conocerás sus palabras, sino que entenderás cómo aplicarlas cuando más las necesites, cuando tu mente esté al borde del colapso y necesite recordar que sigue teniendo poder. Y ahora que conoces la raíz de esta filosofía, es momento de aprender la primera lección, aquella que separa a los que viven esclavos de sus circunstancias de quienes gobiernan su espíritu. Tópico 1. Lo único que puedes controlar. Desde que despiertas cada mañana, el mundo intenta robarte el control. Las noticias, las opiniones, los juicios, las expectativas, todo parece exigir una reacción inmediata. Te levantas, revisas el teléfono y en cuestión de segundos tu mente ya pertenece a algo fuera de ti. Pero Epicteto comprendió una verdad tan simple como poderosa. No puedes controlar lo que sucede, solo puedes controlar cómo respondes. En esa diferencia mínima, casi invisible, está la frontera entre la paz y la desesperación. La mayoría de las personas pasa su vida intentando dominar lo indomable. Quieren que el clima sea perfecto, que los demás los comprendan, que las circunstancias se acomoden a su deseo. Pero el universo no se inclina ante los caprichos humanos. La lluvia caerá, la gente fallará, los planes se torcerán. Y cuanto más intentes luchar contra eso, más te consumirás. Epicteto enseñaba que la raíz del sufrimiento no está en los hechos, sino en el deseo de que los hechos sean distintos. No es la pérdida lo que destruye, es la resistencia a aceptar que la pérdida forma parte del camino. Piensa por un instante en todo lo que te ha causado angustia en el último año. Tal vez fue alguien que no te dio lo que esperabas, una oportunidad que se escapó, una situación que no pudiste cambiar. Cada una de esas heridas tiene algo en común. Estaban fuera de tu control y, sin embargo, invertiste tiempo, energía y pensamiento en intentar revertirlas. El precio fue tu tranquilidad. La mente, decía Epicteto, se enferma cuando pretende ser dueña del mundo, en lugar de ser dueña de sí misma. Hay una libertad que nadie puede quitarte, una que no depende del dinero, del lugar ni de las personas. Es la libertad de decidir qué significado le das a lo que te ocurre. Esa elección invisible cambia la dirección de toda tu vida. Cuando alguien te hiere, puedes convertirte en víctima o en aprendiz. Cuando algo termina, puedes lamentarte o crecer.
En ambos casos el hecho es el mismo, pero el poder está en tu interpretación. Controlar tu respuesta es controlar tu destino. La mente humana tiene una tendencia peligrosa: confundir el deseo con el control. Deseas que alguien te quiera y crees que puedes forzar ese afecto. Deseas éxito y crees que puedes garantizarlo. Deseas paz y crees que llegará cuando todo esté bajo control. Pero el control total es una ilusión, y perseguirlo solo aumenta la ansiedad. La serenidad, en cambio, aparece cuando entiendes que la vida no está aquí para obedecerte. Está aquí para moldearte, y ese molde solo toma forma cuando dejas de resistirte. Epicteto no hablaba desde la comodidad, hablaba desde la experiencia de quien fue esclavo físico y aprendió a ser libre mentalmente. Le quitaron todo, pero no pudieron tocar su juicio, su criterio, su manera de interpretar el dolor. Él descubrió que el poder no está en poseer, sino en gobernar el pensamiento. Puedes perderlo todo, y aún así mantenerte en pie si conservas la claridad interior. Lo único verdaderamente tuyo es tu mente, y si la dejas en manos del mundo, perderás la única propiedad que jamás deberías ceder. Observa tu día y verás cuántas veces entregas tu paz por cosas pequeñas: una crítica, un comentario, un retraso, una decepción. Cada vez que reaccionas sin conciencia, estás permitiendo que lo externo dirija tu estado interno. La sabiduría estoica te invita a detenerte y preguntarte: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. No significa indiferencia, significa poder. Significa conservar energía para lo que realmente puedes cambiar: tus pensamientos, tus decisiones, tus actos. Y aquí surge una paradoja que Epicteto entendió mejor que nadie. Cuando dejas de intentar controlar el mundo, comienzas a influir verdaderamente en él. La calma no nace de dominar el exterior, sino de gobernarte a ti mismo. Quien es dueño de su mente se convierte, inevitablemente, en un faro. Inspira, guía, transforma sin imponer. Esa es la autoridad del sabio, la que no grita, la que no obliga, la que simplemente vive en coherencia con su propio dominio interior. El caos no va a detenerse. La gente seguirá opinando, los planes seguirán cambiando, la vida seguirá poniendo a prueba tu paciencia. Pero si aprendes esta primera lección, nada podrá derrumbarte, porque aunque el mundo se hunda, tú seguirás teniendo el timón de tu reacción. Esa es la diferencia entre la esclavitud emocional y la verdadera libertad. Y mientras avanzamos, entenderás que esta fortaleza no se trata solo de resistir, sino de transformar. Porque el siguiente paso en este camino es más desafiante aún: aprender a convertir el dolor en disciplina y la herida en crecimiento. Tópico 2. La trampa del ego y la opinión de los demás. Epicteto sabía que la mayor prisión no tiene barrotes, sino miradas. La mayoría vive encadenada al juicio ajeno, atrapada en una necesidad constante de aprobación. Desde que somos niños, aprendemos a buscar el reconocimiento, a medir nuestro valor por la sonrisa o el aplauso de los otros. Pero esa búsqueda interminable es una forma sutil de esclavitud. Cuando tu felicidad depende de cómo te perciben, entregas el poder de tu vida a los ojos de los demás. Piensa cuántas veces has modificado lo que haces, lo que dices, o incluso lo que sueñas solo por temor a ser juzgado. Esa autocensura, tan silenciosa, te va vaciando poco a poco. Te vuelves un reflejo de las expectativas ajenas, y mientras más intentas agradar, más te alejas de ti. Epicteto lo resumía en una frase que encierra toda la verdad: si quieres ser invencible, no te preocupes por lo que no depende de ti. Y la opinión de los demás, por más ruidosa que sea, jamás depende de ti. El ego es un maestro del disfraz. A veces se presenta como orgullo, otras como humildad fingida. Te hace creer que necesitas demostrar quién eres, que tu valor depende de ser visto, admirado, validado. Pero ese deseo de reconocimiento es un pozo sin fondo. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. Hoy te elogian, mañana te critican. El mismo público que celebra tu éxito será el que cuestione tus caídas. Y si tu estabilidad emocional depende de ese vaivén,
vivirás en una montaña rusa constante. Epicteto enseñaba que el verdadero sabio no busca aprobación, busca coherencia. Actúa según su razón, no según la multitud. Y aunque eso implique ser incomprendido, el precio de la autenticidad siempre será menor que el costo de la falsedad. Cada vez que traicionas tus valores por encajar, estás vendiendo tu libertad a cambio de un aplauso momentáneo. Pero quien actúa con convicción, aunque sea en soledad, nunca está perdido, porque camina con dirección interna. La mente que necesita ser admirada se debilita, se vuelve dependiente, temerosa, fácilmente manipulable. Por eso Epicteto insistía en que debíamos entrenar la indiferencia hacia la alabanza y la crítica por igual. No porque no importen las personas, sino porque lo que realmente importa es tu integridad. El sabio no desprecia las opiniones, simplemente no las deja gobernar su paz. Aprende a escucharlas sin identificarse con ellas. Imagina por un momento que dejas de intentar agradar a todos, que vives según tus principios, no según la aprobación. Tal vez pierdas algunas amistades, tal vez algunos te llamen arrogante, pero ganarás algo que no tiene precio: la serenidad de ser quien realmente eres. Esa calma que surge cuando ya no tienes nada que demostrar. En ese punto, el silencio del alma vale más que cualquier aplauso. El ego siempre buscará su alimento. Te susurrará que necesitas reconocimiento, que no eres suficiente sin la mirada ajena. Pero puedes entrenar la mente para reconocer esa voz sin obedecerla. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la justificación, cada vez que sigues adelante sin defenderte de las críticas, fortaleces tu espíritu, porque nada debilita más al ego que la indiferencia. Y es entonces cuando ocurre algo extraordinario. Cuando dejas de depender de la validación externa, comienzas a atraer respeto verdadero. La gente siente la diferencia entre quien actúa para ser admirado y quien actúa porque su conciencia se lo exige. Esa serenidad inspira más que cualquier discurso. Quien se gobierna a sí mismo no necesita aprobación, porque su mayor testigo es su propia mente. El desafío, sin embargo, no es fácil. Vivimos en una época donde todo se expone, se mide, se compara. Las redes sociales se han convertido en templos modernos del ego. Cada publicación busca atención, cada opinión busca eco. Pero mientras el mundo compite por ser visto, tú puedes elegir el camino del estoico, el de quien actúa en silencio, con propósito, sin necesidad de exhibirse. La fortaleza mental no se construye mostrando fuerza, sino permaneciendo firme incluso cuando nadie mira. Y cuando logras comprender esto, algo en ti cambia para siempre. Empiezas a valorar el poder del anonimato, la belleza de la humildad, la paz de la discreción. Porque quien no necesita reconocimiento ya ha conquistado el mundo interior, y esa conquista vale más que cualquier fama. Pero el viaje continúa, porque una vez que aprendes a ignorar la opinión ajena, llega el siguiente desafío: el dolor. No el dolor físico, sino el emocional, ese que transforma o destruye. El siguiente paso en este camino estoico es aprender a convertir ese sufrimiento en disciplina. Y esa es la enseñanza que Epicteto consideraba esencial para forjar el carácter. Tópico 3. Transformar el dolor en disciplina. Epicteto decía que nadie elige sufrir, pero todos eligen qué hacer con el sufrimiento. El dolor por sí solo no tiene propósito. Es una fuerza bruta, salvaje, que puede destruir o forjar dependiendo de cómo la enfrentas. La mayoría huye de él. Lo niega, lo adormece con distracciones o lo disfraza de indiferencia. Pero el estoico lo observa de frente, no para glorificarlo, sino para entender que dentro del dolor hay una lección que no puede ser aprendida de otra manera. Cuando todo parece desmoronarse, cuando el mundo te deja sin respuestas, ahí comienza la verdadera educación del alma. Es en esos momentos donde la disciplina nace, no como castigo, sino como una forma de respeto hacia ti mismo. La disciplina no es rigidez, es dirección. Es la capacidad de mantenerte firme cuando la emoción te empuja al caos. Epicteto, que conoció la pobreza, la humillación y la pérdida,
Descubrió que el sufrimiento se vuelve inútil cuando no lo transformas en crecimiento. Hay dos caminos frente al dolor, el de la queja y el del propósito. En el primero, el sufrimiento se repite. En el segundo se convierte en maestría. Cada vez que eliges la queja, refuerzas la herida. Cada vez que eliges el propósito, fortaleces tu espíritu. El dolor es un fuego. Puede consumir o templar, pero la decisión de cómo arde está en ti. Epicteto no buscaba eliminar el sufrimiento, sino usarlo como herramienta. Aprendió que el alma necesita resistencia, igual que los músculos necesitan peso para crecer. Sin pruebas, no hay fortaleza. Sin caída, no hay superación. La disciplina surge cuando dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte, ¿qué puedo hacer con esto? Esa pregunta cambia la dirección de la mente, de víctima a constructor, de pasivo a activo, y ese cambio interno es lo que convierte el dolor en poder. La disciplina te permite sostenerte en medio del caos, mantener el curso cuando todo parece ir en contra, no porque ignores el dolor, sino porque has aprendido a coexistir con él sin rendirte. Epicteto enseñaba a entrenar la mente igual que se entrena el cuerpo. Si evitas todo lo que duele, nunca fortaleces tu voluntad. Por eso decía que los dioses nos prueban no para castigarnos, sino para enseñarnos de qué estamos hechos. Cada dificultad es una oportunidad para demostrarte que puedes más de lo que crees. Y cuando el dolor se convierte en maestro, deja de ser enemigo. Piensa en esos momentos de tu vida que parecían imposibles de superar. Pérdidas, decepciones, fracasos. Con el tiempo, muchos de ellos se transformaron en cimientos. Lo que antes dolía ahora sostiene tu carácter. Ese es el poder del sufrimiento transformado. Se vuelve la raíz silenciosa de tu fortaleza. Pero para lograrlo, necesitas una mente entrenada para resistir sin endurecerse. Porque no se trata de ser invulnerable, sino de convertir la herida en sabiduría. El dolor no destruye a quien lo entiende, destruye a quien lo rechaza. Cada vez que resistes su presencia, lo multiplicas. Pero cuando lo aceptas, deja de dominarte. La aceptación no es resignación, es comprensión profunda. Es decirte a ti mismo, no puedo controlar lo que ocurrió, pero sí puedo decidir qué hago con ello. Esa frase contiene toda la esencia del estoicismo. Epicteto veía la disciplina como la alquimia del espíritu. No era frialdad, era conciencia. Una mente disciplinada no se deja llevar por impulsos, observa, analiza, actúa, no corre detrás del placer ni huye del dolor, simplemente se mantiene fiel a sus principios. Esa coherencia diaria, repetida incluso cuando nadie mira, es lo que transforma una vida, porque el verdadero cambio no nace en los momentos de inspiración, sino en la constancia silenciosa. Muchos buscan fortaleza, pero pocos están dispuestos a pagar el precio, y el precio siempre es la incomodidad. Despertar temprano, controlar los pensamientos, resistir el impulso de rendirse. No hay disciplina sin sacrificio, pero Epicteto mostraba que ese sacrificio no es pérdida, es inversión. Cada acto de dominio propio te acerca más a la libertad interior. Cada vez que haces lo correcto aunque no tengas ganas, estás venciendo una parte de la debilidad que te encadena. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esa es la diferencia que separa al sabio del común. Mientras uno se lamenta, el otro se entrena. Mientras uno pide que la vida cambie, el otro cambia consigo mismo. No se trata de negar la emoción, sino de canalizarla hacia algo superior. Epicteto no esperaba que la vida fuera fácil, esperaba ser más fuerte que sus dificultades. Y esa es la invitación de esta enseñanza, que uses cada caída como impulso, cada herida como instrucción, cada decepción como fuego que pule tu carácter. Porque el dolor no vino a destruirte, vino a revelarte, a mostrarte lo que eres cuando todo lo demás desaparece. Y cuando descubres que puedes resistir más de lo que creías, nace en ti una paz que nada puede robarte. Pero el camino de la fortaleza no termina aquí.
Una vez que aprendes a convertir el dolor en disciplina, el siguiente paso es aún más profundo. Aprender a mantener la serenidad incluso cuando el mundo a tu alrededor se derrumba. Porque dominar el sufrimiento es un arte, pero permanecer en calma en medio del caos es sabiduría. Tópico 4. El arte de la serenidad en el caos. Epicteto decía que cualquiera puede parecer sabio cuando el mar está en calma. Es fácil hablar de paz cuando nada te desafía, pero la verdadera serenidad se revela solo cuando el caos te rodea. Es en medio del ruido, del conflicto, de la incertidumbre, donde se mide la fortaleza interior. Mantener la calma en esos momentos no es una muestra de debilidad ni indiferencia. Es el signo más alto del dominio propio. Es la diferencia entre el que reacciona y el que responde, entre el que se deja arrastrar por la tormenta y el que sostiene el timón con firmeza. La serenidad no es ausencia de emoción, es equilibrio, es la capacidad de sentir sin perder el control. Muchos confunden calma con pasividad, pero la calma estoica es acción dirigida por la razón. No se trata de no sentir, sino de no dejar que el sentimiento te gobierne. Cuando el enojo, la tristeza o el miedo aparecen, el sabio los observa sin huir, los reconoce, los comprende y decide qué hacer con ellos. No reprime, pero tampoco se rinde. Esa distancia entre el impulso y la acción es donde nace la serenidad. Imagina a un marinero enfrentando una tormenta. No puede calmar el mar, no puede detener el viento, pero puede ajustar las velas. Puede mantener la dirección aunque el cielo se oscurezca. Así debe actuar la mente entrenada, aceptar lo que no puede controlar y actuar sobre lo que sí. Epicteto repetía que no somos perturbados por las cosas, sino por la opinión que tenemos sobre ellas. Si crees que la dificultad te destruye, así será. Si crees que te fortalece, también lo será. La interpretación es el puente entre el caos y la paz. El caos no siempre está afuera, a veces vive dentro de ti. Es esa voz que te grita que todo va mal, que no puedes más, que nada tiene sentido. Pero el pensamiento descontrolado es como un fuego sin dirección. Destruye lo que toca. La serenidad consiste en aprender a respirar dentro de ese incendio, en no confundir el ruido de la mente con la verdad de la vida, porque la mente crea tormentas que solo existen en su imaginación, y si no la entrenas, terminarás luchando contra fantasmas. Epicteto aconsejaba detenerse antes de reaccionar. Un breve silencio, una pausa consciente, es a veces el mayor acto de sabiduría. En ese instante, la emoción se disuelve y aparece la claridad. Ese hábito transforma las relaciones, los conflictos, las decisiones. No todo merece tu respuesta inmediata. No todo merece tu energía. Hay batallas que solo se ganan con silencio. La serenidad no es falta de coraje, es elegir cuidadosamente dónde ponerlo. El mundo moderno vive acelerado. Todo exige urgencia, todo empuja a la reacción. Pero quien aprende a moverse lento cuando todos corren, encuentra poder en la quietud. Esa calma es una forma de rebeldía, es decirle al mundo, no vas a robarme la paz. Epicteto sabía que el caos externo es inevitable, pero el interno se puede dominar. No puedes impedir que el ruido exista, pero puedes elegir no convertirte en él. Ser sereno en medio del caos no es una habilidad que se adquiere una vez, es un ejercicio diario. La mente tiende al desorden, a la preocupación, al drama. Por eso, Epicteto recomendaba practicar la observación constante. Cuando algo te altere, pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, libéralo. Si sí depende de ti, actúa con calma, sin prisa, porque la serenidad no es solo contemplación, es eficacia sin ansiedad. La serenidad también requiere fe en el tiempo. Las cosas no se resuelven al ritmo de tus deseos. El estoico confía en que cada proceso tiene su ritmo, que cada dificultad lleva dentro su propia solución. Resistir el impulso de controlar el resultado es una forma de sabiduría. Aprender a esperar sin desesperar es un acto de poder. El tiempo
siempre revela lo que la impaciencia oculta. Muchos piensan que mantenerse sereno es imposible en un mundo tan cambiante, pero la calma no depende del mundo, depende de tu relación con él. Puedes estar rodeado de caos y aún conservar una mente ordenada. No se trata de escapar de los problemas, sino de no convertirte en uno más. Epicteto decía que la tranquilidad no viene de huir del mundo, sino de cambiar la manera de habitarlo. Cuando tu interior se vuelve más fuerte que tu entorno, nada externo puede dominarte. Y así, la serenidad se convierte en una forma de poder silencioso. Quien no se altera, dirige. Quien no reacciona, elige. Quien mantiene la calma cuando todos pierden el control, inevitablemente se vuelve líder de sí mismo. Esa es la fortaleza que el estoicismo enseña, no la de la fuerza física, sino la del espíritu que permanece en paz cuando todo se derrumba. Pero para llegar a esa calma profunda, hay una comprensión aún mayor que debemos alcanzar. Porque aunque logres mantenerte sereno, el verdadero desafío es entender que nadie puede tocar tu mente si tú no lo permites. Y esa libertad interior, más poderosa que cualquier posesión, es la enseñanza que sigue en este camino de Epicteto. Tópico 5. La libertad del pensamiento. Nadie puede tocar tu mente. Epicteto fue encadenado físicamente, pero jamás mentalmente. En esa paradoja encontró la verdad más liberadora que puede descubrir un ser humano. Nadie puede poseer tu mente si tú no la entregas. Podrán quitarte el dinero, la salud, la reputación o la compañía, pero mientras conserves el dominio de tu pensamiento, sigues siendo libre. Esa libertad no depende del cuerpo ni de las circunstancias. Es un estado del alma. Por eso, quien entrena la mente deja de ser esclavo del destino y se convierte en su propio soberano. El mundo puede obligarte a muchas cosas, pero no puede obligarte a pensar de una forma. Esa es la última fortaleza del hombre. Epicteto lo entendió viviendo bajo el control de otros. Lo golpeaban, lo humillaban, pero él sabía que nadie podía entrar en su mente sin permiso. Esa conciencia lo volvió invulnerable, porque el cuerpo puede ser dominado, pero el pensamiento es territorio sagrado. Y cuando alguien logra comprender esto, deja de temer. La libertad no está fuera, sino dentro. Hoy, sin cadenas visibles, millones viven más prisioneros que él, presos de la opinión, del miedo, del deseo, del consumo. La prisión moderna está hecha de pantallas, de comparaciones, de expectativas. Cada pensamiento que aceptas sin cuestionar se convierte en un ladrillo de esa celda invisible. Por eso Epicteto enseñaba a vigilar la mente como un guardián. No todo pensamiento merece ser creído. No toda emoción debe convertirse en verdad. La mente, si no se disciplina, se vuelve esclava de su propio ruido. Ser libre no significa pensar lo que quieras, sino pensar con claridad. Significa elegir tus ideas en lugar de ser dominado por ellas. El pensamiento es la raíz de toda acción. Si piensas con miedo, vivirás en defensa. Si piensas con envidia, vivirás en carencia. Si piensas con serenidad, vivirás en plenitud. La calidad de tu vida no la define lo que te sucede, sino la forma en que tu mente lo interpreta. Por eso, cuidar tu pensamiento es cuidar tu destino. Epicteto invitaba a entrenar la mente como se entrena el cuerpo. No basta con leer filosofía, hay que practicarla en silencio, día tras día. Cada vez que eliges no reaccionar ante una provocación, estás fortaleciendo tu libertad. Cada vez que eliges no dejarte llevar por la ira o la ansiedad, estás reafirmando tu independencia interior. Esa es la disciplina invisible de los sabios, mantener la calma mental en medio del desorden emocional del mundo. Pero esta libertad no se conquista una vez, se defiende a diario. Los pensamientos negativos regresarán, las dudas intentarán infiltrarse, las emociones querrán apoderarse de ti. Tu tarea no es eliminarlas, sino no obedecerles. Deja que pasen como nubes, sin convertirlas en tormenta. La mente libre observa sin identificarse, siente sin perder el equilibrio, decide sin miedo. Esa actitud, repetida cada día,
te separa del rebaño y te acerca a la serenidad estoica. Epicteto solía decir que no son las cadenas lo que nos esclaviza, sino el deseo de controlar lo que no podemos. Cada vez que exiges que la vida sea distinta, pierdes poder. Cada vez que aceptas lo que no depende de ti, recuperas libertad. Por eso la mente libre no necesita imponer nada al mundo. Simplemente fluye con él, sin resistencia. Comprende que las cosas externas no tienen el poder de lastimarte, a menos que tú se lo concedas. Imagina por un momento que tu mente es una fortaleza rodeada por muros invisibles. Afuera están los juicios, las críticas, los fracasos, los imprevistos. Todos intentan entrar, pero solo lo consiguen si abres la puerta. Esa puerta es tu atención. Donde pongas tu atención, pones tu energía. Por eso Epicteto insistía en dirigirla hacia lo esencial, tus valores, tus principios, tu razón. Si mantienes tu atención en lo que realmente depende de ti, nada podrá dominarte. Incluso cuando el mundo te ataque, cuando la injusticia te toque, puedes conservar la paz. No porque seas insensible, sino porque has entendido que nadie puede dañar tu mente sin tu consentimiento. Esa es la libertad que no puede ser arrebatada. La libertad del pensamiento es el último refugio del alma fuerte. Cuando todo se derrumba afuera, ahí dentro permanece el poder de elegir cómo vivir cada instante. Esa es la mayor enseñanza de Epicteto, que el pensamiento consciente es más poderoso que cualquier espada. Y quien lo domina, gobierna su mundo interior sin importar las circunstancias externas. Esa soberanía mental es la base de la fortaleza. Porque cuando ya no eres esclavo de tus pensamientos, te vuelves dueño de tu destino. Pero el viaje continúa. Una vez que descubres que nadie puede tocar tu mente, el siguiente paso es aún más profundo: aceptar la vida tal como es, con sus pérdidas y sus giros inesperados, sin resistencia ni miedo. Porque solo quien acepta lo inevitable encuentra la verdadera paz interior. Tópico 6. El poder de aceptar lo inevitable. Epicteto afirmaba que la fuente más profunda del sufrimiento humano no es el dolor, sino la resistencia al dolor. No es la pérdida lo que nos destruye, sino la negativa a aceptar que la pérdida forma parte de la vida. Aceptar no es rendirse, es comprender. Es mirar la realidad tal como es, sin adornos ni quejas, y aún así decidir caminar con serenidad. Esa actitud, tan simple en apariencia, es una de las más difíciles de alcanzar, porque el ego odia perder el control. Pero la libertad comienza exactamente ahí, en el momento en que dejas de exigir que el mundo sea diferente. Aceptar lo inevitable no significa aprobarlo ni celebrarlo. Significa reconocer que las cosas son como son, aunque no sean como querrías. Es abrir los ojos sin miedo y decir: esto es lo que tengo frente a mí, y con esto voy a trabajar. El rechazo crea tensión. La aceptación crea movimiento. La energía que antes se gastaba en resistencia se convierte en claridad. Epicteto enseñaba que cada obstáculo contiene en su interior una instrucción, y solo quien acepta puede descubrirla. El ser humano vive luchando contra el flujo de la existencia. Quiere juventud eterna, amor sin fin, éxito sin fracaso, control sin límites. Pero la naturaleza no obedece caprichos. Todo cambia, todo termina, todo muere para dar lugar a algo nuevo. Y mientras más te resistes a ese ciclo, más te desgarras por dentro. La aceptación es el arte de vivir en armonía con el orden natural. Es decirle sí a la vida, incluso cuando duele. Es reconocer que el destino no está en tu contra, sino que simplemente sigue su curso. Epicteto hablaba de amor fati, el amor al destino. No se trata de conformismo, sino de sabiduría. El sabio no pide que la vida sea fácil, pide ser digno de lo que le toca vivir. Cada experiencia, agradable o dolorosa, es una oportunidad para entrenar la mente. La aceptación transforma la tragedia en enseñanza, la decepción en entendimiento, la pérdida en humildad. Cuando aceptas lo inevitable, te alineas con la realidad, y en esa alineación encuentras poder.
Piensa en todo lo que en algún momento creíste no poder superar. En ese instante parecía imposible seguir adelante, pero con el tiempo lo hiciste. La vida siempre se abre paso y tú también. Aceptar no te debilita, te libera de una lucha inútil, dejas de gastar energía en pelear con lo que ya es y comienzas a construir con lo que tienes. Ese es el principio de la resiliencia. No negar la herida, sino avanzar con ella. Epicteto comparaba la vida con una obra teatral en la que no eliges el papel que te toca, pero sí puedes decidir cómo interpretarlo. Algunos reciben papeles breves, otros largos. Algunos personajes sufren, otros triunfan, pero todos forman parte de una historia más grande que ellos mismos. Tu deber no es reescribir el guión, sino actuarlo con excelencia. Y en ese acto de entrega se encuentra la serenidad que el alma busca. Aceptar lo inevitable requiere coraje, porque implica mirar la realidad sin filtros. Es reconocer que no tienes el control de todo, y eso hiere el orgullo. Pero también es el primer paso hacia la verdadera fortaleza. Porque cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, recuperas energía para transformar lo que sí puedes. La aceptación no te quita poder, te lo devuelve. El miedo, la ira, la frustración nacen del deseo de que las cosas sean distintas. Pero cuando entiendes que la realidad no puede ser otra que la que es, esos sentimientos pierden fuerza. No necesitas que la vida sea justa para estar en paz, solo necesitas aceptar que hace lo que debe hacer. Epicteto enseñaba que el sufrimiento termina cuando la mente se alinea con la naturaleza de las cosas, y la naturaleza no se equivoca. El verdadero dominio no consiste en cambiar el mundo, sino en cambiar tu relación con él, en aceptar que todo llega y todo pasa, que lo que hoy duele mañana enseña, y que cada pérdida deja una semilla de crecimiento. Quien se aferra al pasado vive encadenado a una ilusión. Quien acepta, se libera del peso del por qué y abraza el para qué. Esa es la diferencia entre una vida de resistencia y una vida de propósito. Cuando logras aceptar lo inevitable, algo dentro de ti se vuelve inquebrantable. El dolor puede tocarte, pero no dominarte. Las circunstancias pueden moverte, pero no romperte. Porque comprendes que la vida no te debe nada, y aún así eliges amarla. Esa es la paz de los sabios, no la que nace de la ausencia de problemas, sino de la aceptación plena de la realidad. Y es entonces, cuando alcanzas esa comprensión, que descubres un nuevo tipo de fortaleza, la que no grita, la que no lucha, la que simplemente observa y permanece. Pero aceptar no significa reprimir. El siguiente paso en este camino estoico será entender cómo dominar las emociones sin negarlas, cómo sentir sin perder el equilibrio. Tópico 7. La fortaleza silenciosa. Controlar las emociones sin reprimirlas. Epicteto enseñaba que el problema no son las emociones, sino la forma en que las manejamos. No se trata de no sentir, sino de no ser esclavo de lo que sientes. La tristeza, la ira, el miedo, la culpa, no son enemigos, son mensajeros que revelan algo de ti. Pero cuando les permites gobernar tu mente, te conviertes en prisionero de tu propio interior. La sabiduría estoica no busca eliminar las emociones, sino comprenderlas y orientarlas hacia la razón. El sabio no es frío, es consciente. Controlar las emociones no significa negarlas, significa observarlas sin perderte en ellas. Cada emoción llega con una intención, una historia y una lección. Cuando el enojo aparece, te está mostrando que algo dentro de ti se siente amenazado o impotente. Cuando la tristeza surge, te enseña lo que valoras. Cuando el miedo se manifiesta, te recuerda tu vulnerabilidad. Negar lo que sientes es negar la oportunidad de conocerte. Pero dejar que la emoción te controle es entregar el timón a la tormenta. El equilibrio está en sentir plenamente y actuar con claridad. Epicteto comparaba la mente con un jinete y las emociones con los caballos. Si el jinete no tiene control, los caballos lo arrastran hacia el abismo. Pero si aprende a guiarlos, esos mismos caballos lo llevan más lejos. Las emociones son energía. Si las reprimes, esa energía se estanca y te consume.
Si las canalizas con sabiduría, se convierten en impulso. Por eso, el estoico no busca eliminar el fuego, busca aprender a dirigirlo. En la práctica, dominar las emociones implica una pausa consciente, no reaccionar de inmediato ante el enojo, no dejarse llevar por la ansiedad, no alimentar el resentimiento. Esa pausa no es debilidad, es fuerza contenida. Es el instante en el que eliges actuar desde la razón y no desde el impulso. Cada vez que logras hacerlo, estás fortaleciendo tu espíritu. Estás demostrando que la mente puede ser maestra del cuerpo y no su esclava. Vivimos en una época donde se glorifica la expresión emocional sin control. Se aplaude el desahogo, la reacción inmediata, la rabia liberada como prueba de autenticidad. Pero Epicteto habría dicho que la autenticidad sin dominio es caos. La emoción no canalizada destruye, hiere, arrastra. La disciplina emocional, en cambio, construye. El silencio no siempre es represión. Muchas veces es sabiduría. El sabio no necesita gritar para ser escuchado, porque su calma habla más fuerte que el ruido de los demás. Sin embargo, controlar las emociones no es esconderlas bajo una máscara de serenidad. Reprimirlas solo las convierte en sombras que regresan con más fuerza. La fortaleza estoica no consiste en fingir que nada duele, sino en reconocer el dolor sin dejar que te defina. Puedes llorar, pero sin ahogarte en tus lágrimas. Puedes enfadarte, pero sin convertir el enojo en veneno. Puedes temer, pero sin dejar que el miedo decida por ti. Cada emoción tiene su lugar, pero ninguna debe ocupar el trono de tu mente. Epicteto insistía en que el hombre sabio se entrena todos los días para mantener la calma cuando las pasiones intentan dominarlo. No espera la tormenta para aprender a nadar, practica la serenidad mientras el cielo está despejado. La constancia es su escudo, la razón es su espada, y el conocimiento de sí mismo es su mapa, porque solo quien se conoce puede dominarse, y solo quien se domina puede ser verdaderamente libre. Cuando sientas que una emoción te supera, recuerda que tú no eres esa emoción. Eres el observador que la contempla. Esa distancia interior es la diferencia entre actuar con conciencia y reaccionar con impulso. Es el espacio donde nace la fortaleza silenciosa. El sabio no necesita resistir todo el tiempo. Aprende a fluir sin perder su centro. Permite que la emoción lo atraviese, pero no lo destruya. La fortaleza silenciosa no busca reconocimiento. Es la calma que no se ve, pero que se siente. Es el poder de permanecer estable cuando todos pierden el control. Es la templanza de quien ha comprendido que la emoción es parte de la naturaleza humana, pero no su destino. Quien domina su mente transforma la emoción en virtud, la ira en coraje, la tristeza en compasión, el miedo en prudencia. Esa transmutación interior es el arte del sabio. Y cuando alcanzas ese nivel de dominio, descubres que necesitas menos para estar en paz, que la serenidad no depende de lo que posees, sino de lo que ya no te domina. Por eso, el siguiente paso en este viaje es entender el valor de la simplicidad, esa riqueza interior que comienza cuando dejas de necesitar tanto. Tópico 8. El valor de la simplicidad. Epicteto vivía con tan poco que muchos lo consideraban pobre, pero él respondía que la pobreza no está en la falta de bienes, sino en la necesidad constante de ellos. Vivir con simplicidad no es renunciar al placer, es liberarse de la dependencia. Es descubrir que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que puedes dejar ir sin perder la paz. Cuanto más necesitas, más vulnerable te vuelves. Cuanto menos dependes, más invencible te haces. La sociedad moderna ha convertido el deseo en un culto. Nos enseña desde pequeños que el valor personal está ligado a lo que tenemos, a la imagen que mostramos, a la aprobación que recibimos. Pero esa búsqueda infinita de más nos convierte en esclavos del vacío. Epicteto veía esta trampa con claridad. Cada cosa que posees puede terminar poseyéndote. Cada deseo sin control se transforma en una cadena invisible que te ata al sufrimiento. Por eso,
El sabio no busca tener más, busca necesitar menos. La simplicidad no es vivir en carencia, es vivir con conciencia. Es mirar lo que tienes y reconocer que basta. Es comer sin exceso, vestir sin vanidad, disfrutar sin apego. No porque rechaces lo material, sino porque ya no te domina. Cuando puedes perder algo sin perderte a ti mismo, alcanzas la libertad. Epicteto enseñaba que el hombre que no puede vivir sin algo es esclavo de ese algo. Y cada vez que renuncias voluntariamente a un exceso, te acercas más a la serenidad. El exceso no solo está en las cosas, también en los pensamientos. Vivimos saturados de información, opiniones, distracciones. La mente moderna es un cuarto desordenado lleno de objetos mentales inútiles. La simplicidad también es mental. Elegir lo que vale la pena pensar. No todo pensamiento merece atención, no toda preocupación merece espacio. El sabio limpia su mente como limpia su casa, dejando solo lo esencial. Epicteto no veía virtud en la ostentación, sino en la armonía. Quien busca impresionar a los demás se aleja de sí mismo. La simplicidad, en cambio, te devuelve al centro. Te permite vivir sin ansiedad, sin la presión constante de aparentar. Cuando no necesitas demostrar nada, cada acto se vuelve más puro, cada gesto más sincero. El alma simple no compite, no envidia, no teme perder, vive ligera. Muchos confunden la simplicidad con aburrimiento, como si una vida sin excesos fuera una vida vacía. Pero lo contrario es verdad. Cuanto más simple eres, más profundo se vuelve todo. Una conversación, un amanecer, una taza de café, adquieren un valor que el ruido del lujo nunca puede comprar. Epicteto enseñaba que la gratitud es el arte de ver abundancia en lo pequeño, y quien aprende a agradecer deja de vivir en carencia, aunque tenga poco. La simplicidad también es un acto de valentía. Requiere enfrentar el miedo al vacío, a la soledad, a la falta de reconocimiento. Porque vivir simple es desafiar un sistema que se alimenta de tu insatisfacción. Es decirle al mundo, no necesito más para sentirme completo. Esa declaración es una forma de revolución silenciosa, y en esa rebeldía nace una paz que nada externo puede ofrecer. Piensa en cuántas veces has pospuesto tu felicidad esperando algo. Más dinero, más tiempo, más éxito. Epicteto habría dicho que la vida no está en lo que esperas, sino en lo que ya tienes. Quien aprende a disfrutar del presente, deja de correr tras ilusiones. La simplicidad no es falta de ambición, es claridad. Es saber distinguir entre lo que es necesario y lo que es solo ruido. La vida simple te devuelve lo que el exceso te roba: tiempo, presencia y paz. Cuando reduces lo superfluo, descubres lo esencial, y lo esencial casi siempre es invisible. La mente tranquila, el corazón agradecido, el propósito claro. Epicteto vivía con lo justo, pero su alma rebosaba de plenitud. Esa es la paradoja del sabio: tener poco y sentir que lo tiene todo. Cuando logras entender esto, el deseo pierde poder sobre ti. Ya no necesitas correr detrás del mundo, porque llevas el mundo dentro. Esa independencia interior es la verdadera prosperidad. Pero para mantenerla, debes aprender a proteger tu energía de las distracciones innecesarias. El siguiente paso en este camino será descubrir la importancia de elegir las batallas mentales adecuadas, porque no todo merece tu reacción. Tópico 9. El silencio del sabio. Elegir las batallas mentales. Epicteto enseñaba que la mente no se destruye por el ruido exterior, sino por la agitación que uno mismo permite dentro. Vivimos en un mundo que nos empuja a reaccionar ante todo: una opinión, una provocación, una noticia, una crítica. Pero reaccionar ante cada estímulo es como encender fuego en cada esquina del alma. La serenidad se quema cuando no eliges tus batallas mentales. El sabio no responde a todo porque entiende que no todo merece respuesta. La mayoría de las guerras interiores nacen de peleas innecesarias. Cada pensamiento, cada emoción, cada ofensa es una invitación a gastar tu energía.
y tu energía es vida. Cada vez que discutes por lo que no puedes cambiar, cada vez que defiendes lo que no requiere defensa, estás desperdiciando la fuerza que podrías usar para construir. Epicteto decía que no es el enemigo el que te derrota, sino tu reacción. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Las palabras solo se convierten en armas si tú les das filo. El silencio del sabio no es cobardía, es estrategia. Es la elección consciente de conservar la calma en lugar de ganar una discusión. No responder al ataque no significa rendirse, significa gobernarse. Hay victorias que destruyen y silencios que liberan. Cuando callas no por miedo, sino por dominio, ejerces el poder más alto que un ser humano puede alcanzar, el poder de elegir qué merece tu atención. Epicteto comprendía que la mente humana tiene un apetito por el conflicto. El ego busca tener razón, busca imponerse, busca el último argumento. Pero quien necesita siempre tener razón, vive en guerra perpetua. El sabio, en cambio, elige la paz antes que la victoria. Sabe que convencer a los demás es mucho menos importante que mantener la serenidad interior. Porque ganar una disputa y perder la calma es, en realidad, una derrota. En la práctica, elegir tus batallas mentales significa detenerte antes de involucrarte. No todo comentario requiere respuesta. No toda crítica merece defensa. No toda emoción debe transformarse en acción. Hay fuerza en el autocontrol. Cada vez que eliges no entrar en una discusión inútil, estás fortaleciendo tu mente. Estás entrenando la capacidad de mantenerte centrado cuando el entorno intenta arrastrarte. El silencio también es una forma de sabiduría emocional. Es la distancia que te permite observar sin ser arrastrado por el caos de los demás. No puedes controlar la conducta ajena, pero sí puedes decidir qué lugar le das en tu mente. Muchos problemas desaparecen cuando eliges no reaccionar. El orgullo te gritará que hables, que respondas, que demuestres, pero el alma serena sabe que la respuesta más fuerte a veces es no decir nada. Epicteto recordaba que la mente se desgasta en la defensa constante de su ego. Por eso recomendaba cultivar la indiferencia hacia lo trivial. Pregúntate, ¿esto afectará mi vida dentro de un año, un mes, una semana? Si la respuesta es no, no merece tu energía. La paz mental se construye eliminando lo innecesario, no acumulando razones. Cada vez que renuncias a una pelea inútil, tu espíritu se vuelve más ligero. El silencio del sabio no es ausencia de palabras, sino presencia de propósito. Habla cuando su voz aporta algo, calla cuando su silencio enseña más. La palabra sin control es ruido. El silencio con intención es poder. Epicteto enseñaba que la mente fuerte no reacciona ante las provocaciones, porque ya ha comprendido que el mundo exterior es un reflejo de la confusión interior de los otros. Y no hay sabiduría en entrar en la tormenta ajena. Quien domina el arte de elegir sus batallas mentales se convierte en dueño de su energía. Puede atravesar la hostilidad sin contaminarse, puede escuchar la crítica sin quebrarse. Esa tranquilidad desarma a los agresores, confunde al que busca pelea, inspira al que observa. Porque el verdadero dominio no necesita mostrarse. La calma es el lenguaje de los fuertes. Cuando aprendes a guardar silencio ante lo que no merece tu alma, tu mente comienza a ganar espacio para lo que sí importa. Y ese espacio se convierte en poder creativo, en claridad, en propósito. Ya no vives reaccionando, sino eligiendo. Ya no te desgastas en lo superficial, porque has comprendido que tu energía es tu tesoro más sagrado. Y con esa energía preservada, llega el momento de usarla con intención, porque el siguiente paso en este viaje es convertir la teoría en práctica, transformar las ideas en acciones diarias, entrenar la mente estoica en lo cotidiano, hasta que la sabiduría deje de ser un concepto y se convierta en tu forma de vivir. Tópico 10. De la teoría a la práctica. Entrenar la mente estoica. Epicteto decía que leer filosofía sin aplicarla es como admirar un gimnasio sin entrenar en él. De nada sirve comprender los principios si no los conviertes en hábitos.
La mente se fortalece igual que el cuerpo, con repetición, constancia y disciplina. Cada día es una oportunidad para ejercitar la serenidad, la paciencia, la humildad, el control. La filosofía estoica no se estudia, se vive. Se pone a prueba en los momentos de tensión, en los silencios incómodos, en los días donde todo parece salir mal. Entrenar la mente estoica significa prepararse para el impacto antes de que llegue. No esperar la tormenta para aprender a navegar, sino construir el barco cuando el cielo aún está despejado. Epicteto enseñaba ejercicios simples pero profundos. Uno de ellos era la reflexión matutina. Al despertar, recordarse a sí mismo que ese día encontrará personas difíciles, injusticias y desafíos. No para anticipar el mal, sino para recibirlo sin sorpresa. Cuando lo esperas, deja de herirte. Quien practica esta previsión emocional se vuelve resistente, porque ya no reacciona desde la ingenuidad, sino desde la preparación. Otro ejercicio era la visualización negativa. Imaginar por un momento perder lo que más valoras, tu trabajo, tu salud, tu familia, no como un acto de pesimismo, sino de gratitud. Cuando entiendes que nada está garantizado, cada instante se vuelve más valioso. Este hábito te enseña a apreciar lo presente y a desprenderte del miedo a perderlo. Epicteto decía que el que aprende a perder sin destruirse, vive con el alma libre. La práctica también consiste en el control del lenguaje, no solo lo que dices, sino cómo lo dices. Las palabras pueden construir o herir, elevar o arrastrar. El estoico mide su lenguaje porque sabe que en cada palabra se refleja el estado de su mente. Evita la queja, el sarcasmo, la exageración, porque sabe que hablar con claridad es pensar con claridad. Cada frase que pronuncias moldea tu percepción del mundo. Si repites el caos crece. Si cultivas el orden en tu discurso, el orden se instala en tu mente. Otro entrenamiento esencial es la introspección nocturna. Antes de dormir, Epicteto recomendaba revisar el día como un juez amable pero justo. Preguntarte, ¿actué conforme a mis valores? ¿Fui esclavo de mis emociones o dueño de ellas? ¿En qué puedo mejorar mañana? Este diálogo silencioso con uno mismo es el espejo del alma. No para castigarte, sino para pulirte. Cada noche puedes cerrar un ciclo y comenzar otro más sabio. La mente estoica también se ejercita en los pequeños detalles. En cómo reaccionas cuando alguien te interrumpe, cuando el tráfico se detiene, cuando un plan se arruina. Son esos instantes cotidianos los que revelan tu verdadero dominio interior. No necesitas grandes tragedias para practicar la filosofía. Basta con observar tu comportamiento en lo trivial. La grandeza no se construye en los discursos, sino en los gestos repetidos de autocontrol. Epicteto recordaba que el conocimiento sin práctica es vanidad. No importa cuántos libros leas o cuántas frases recuerdes si, ante la primera dificultad, pierdes la calma. El sabio no habla de virtud, la encarna. La constancia es el puente entre entender y transformar. Por eso, entrenar la mente estoica requiere paciencia contigo mismo. Habrá días de caída, momentos de enojo, tentaciones de rendirse, pero la perfección no es el objetivo, sino el progreso continuo. La práctica también incluye aprender a aceptar la lentitud del crecimiento. La mente no cambia de la noche a la mañana. Se reprograma con cada elección consciente, con cada pensamiento corregido, con cada impulso controlado. A veces parecerá que no avanzas, pero cada instante en el que eliges el autocontrol sobre la reacción, estás escribiendo una nueva historia dentro de ti. Epicteto llamaba a esto trabajar en el alma, un trabajo silencioso, invisible, pero transformador. El entrenamiento estoico no promete eliminar el sufrimiento, promete transformarlo en propósito, promete convertir la debilidad en disciplina, el desorden en dirección, el miedo en fortaleza. Quien persevera en esta práctica termina encontrando una paz que no depende de las circunstancias, una serenidad que permanece incluso en medio de las tormentas. Y cuando logras vivir de esta manera, la filosofía deja de ser una idea
para convertirse en una forma de existir. Entonces comprendes que cada respiración, cada palabra, cada gesto puede ser una expresión de sabiduría. Pero aún falta el paso final. Recordar que toda esta fortaleza tiene un propósito superior, porque al final, la mente es tu reino, y tú decides cómo gobernarlo. Tópico 11. Tu mente es tu reino. Epicteto afirmaba que quien domina su mente no necesita dominar nada más. La mente es el territorio más vasto que puedes poseer, pero también el más fácil de perder si no lo gobiernas. En ella se libran las batallas invisibles que determinan el rumbo de tu vida, entre el miedo y la fe, entre la ira y la templanza, entre la queja y la gratitud. Quien no sabe gobernarse, aunque conquiste el mundo, seguirá siendo esclavo. Pero quien gobierna su interior puede perderlo todo sin quebrarse. La libertad, la paz, la fuerza, no son dones del destino, son frutos del dominio mental. Tu mente es un reino con leyes que tú mismo escribes. Si las llenas de pensamientos caóticos, vivirás en una dictadura del miedo. Si las llenas de juicio y claridad, construirás un imperio de serenidad. Cada idea es una semilla, cada emoción una siembra. Lo que cultivas a diario en tu pensamiento se convierte en la realidad que habitas. Epicteto enseñaba que la mente no se destruye por el peso de la vida, sino por las interpretaciones que haces de ella. La vida no tiene el poder de quebrarte, tú se lo otorgas. Gobernar tu mente no es aislarla del mundo, sino enseñarle a caminar entre las tormentas sin perder dirección. Es comprender que cada pensamiento es un soldado que puede servir a la razón o a la locura. La vigilancia mental es la guardia de tu reino. Cada día debes revisar quién entra, quién sale, qué emociones se alojan en tu interior. No todo visitante merece hospitalidad. Las dudas y los miedos pueden tocar la puerta, pero tú decides si entran o se marchan. Epicteto sabía que la mente desordenada crea un mundo desordenado. Por eso el estoico no busca cambiar el entorno, busca ordenarse a sí mismo. Entiende que el universo exterior es un reflejo de su universo interno. Si dentro hay claridad, fuera hay dirección. Si dentro hay conflicto, fuera hay caos. La mente disciplinada no huye de los problemas, los resuelve sin ruido. Actúa sin ansiedad, piensa sin prisa, decide sin miedo. Esa es la verdadera autoridad, la que no impone, la que inspira. Cuando aprendes a gobernar tu mente, descubres que puedes vivir en calma incluso rodeado de incertidumbre, no porque ignores el peligro, sino porque confías en tu capacidad de enfrentarlo. La fortaleza mental no elimina los problemas, elimina el miedo a ellos. Es la certeza silenciosa de que, pase lo que pase, seguirás siendo tú. Epicteto lo sabía bien. Nadie puede arrebatarte tu voluntad, y mientras conserves eso, sigues siendo soberano. Tu mente también es un espejo, refleja lo que crees merecer. Si te llenas de pensamientos de derrota, la vida te mostrará más razones para rendirte. Si te llenas de pensamientos de propósito, el mundo responderá con oportunidades. Pero el sabio no deja que su valor dependa del resultado, porque su reino no está hecho de logros, sino de equilibrio. La victoria interior es la que te permite mantenerte sereno, tanto en el éxito como en la pérdida. Epicteto insistía en que el poder más grande del ser humano es la autodeterminación. Puedes elegir tu respuesta ante cualquier situación. Esa elección es tu trono. Cada vez que decides actuar con dignidad, aunque el mundo te provoque, reafirmas tu autoridad interior. La mente gobernada por la razón se convierte en un faro. No se apaga con el viento de la adversidad, porque su luz no depende del entorno, sino del fuego que arde dentro. Y si la mente es un reino, el ego es su usurpador. Constantemente intenta ocupar el trono, exigiendo control, reconocimiento, venganza. Pero el alma sabia lo observa y no le entrega el poder. Lo deja hablar sin obedecerlo. La humildad es la fuerza que mantiene el equilibrio. El verdadero rey no necesita imponerse, su presencia basta. Así es la mente disciplinada,
poderosa sin violencia, serena sin debilidad. Gobernar la mente también implica perdonarse. No puedes dirigir un reino bajo el peso de la culpa. El sabio acepta sus errores como parte del aprendizaje. No se condena, se corrige. La autocompasión no es indulgencia, es sabiduría. Epicteto enseñaba que nadie se libera castigándose, sino entendiéndose. Solo quien se comprende puede crecer. Y cada vez que eliges la comprensión sobre el juicio, tu reino interior se fortalece. Cuando finalmente entiendes que tu mente es tu reino, dejas de buscar refugio afuera. Ya no esperas que el mundo te salve, porque descubres que la paz no se conquista, se cultiva. Es una decisión renovada cada día. Pensar con claridad, actuar con virtud, permanecer en calma. Ese es el gobierno que Epicteto proponía, el único que garantiza una libertad que no puede ser arrebatada. Y así, después de recorrer este camino de enseñanzas, comprendemos que la fortaleza mental no es un destino, sino un modo de vivir. Pero aún falta el cierre, el eco final que da sentido a todo este viaje. La conclusión poderosa que recordará al oyente que su mente, su destino y su libertad están en sus propias manos. Tópico 12. Conclusión poderosa. Tu mente es el origen de todo. Epicteto decía que no puedes elegir lo que el mundo te entrega, pero sí puedes elegir lo que haces con ello. Y en esa elección se define tu destino. Todo lo que has escuchado hasta ahora converge en una sola verdad. La mente es el origen de todo. Es el punto de partida y el punto final de tu libertad. Lo que piensas, lo que interpretas, lo que decides creer, construye o destruye tu mundo. No existe fuerza más grande que una mente disciplinada, ni prisión más cruel que una mente descontrolada. La vida no se vive afuera, se vive dentro. A lo largo de estas enseñanzas, Epicteto te ha guiado hacia un lugar que siempre estuvo en ti. Ese espacio interior donde nada puede tocarte sin tu consentimiento. Aprendiste que no puedes controlar los hechos, pero sí tus juicios, que el dolor puede ser maestro si lo transformas en disciplina, que la serenidad en medio del caos es la prueba de la verdadera fortaleza, que nadie puede poseer tu mente si tú no se la entregas, que aceptar la realidad no es rendirse sino dominarla. Todo lo que el estoicismo enseña apunta hacia la misma dirección. El control interior es la mayor victoria del ser humano. La mente indisciplinada es un campo de batalla. Se dispersa, se contradice, se agota, pero la mente gobernada por la razón se convierte en un templo. En ella no hay ruido, solo claridad. No hay desesperación, solo propósito. Y esa transformación no ocurre de golpe. Se entrena, día tras día, pensamiento tras pensamiento, elección tras elección. Cada vez que eliges la calma sobre la reacción, la aceptación sobre la resistencia, la sabiduría sobre el orgullo, estás reconstruyendo tu interior. Así se forja la mente invencible. Epicteto no ofrecía una promesa de felicidad inmediata, ofrecía algo más profundo, una vida sólida, serena, inquebrantable, porque cuando comprendes que lo externo no te pertenece, dejas de vivir con miedo. Ya no necesitas controlar el resultado, solo tu respuesta. Y esa comprensión libera una energía que antes gastabas en angustia. Descubres que la paz no está en cambiar el mundo, sino en cambiar tu mirada. La tormenta puede seguir rugiendo, pero tú aprendes a caminar bajo la lluvia sin perder el paso. Tu mente es tu refugio, tu taller y tu campo de batalla. Cada día tienes la oportunidad de fortalecerla o de rendirla. Nadie lo hará por ti. La vida te presentará pruebas, pero tú decides si serán excusas o ejercicios. No se trata de no caer, sino de no permanecer caído. La fortaleza mental no elimina el dolor, lo ilumina. Y cuando entiendes esto, el sufrimiento deja de tener poder sobre ti. Epicteto nos recuerda que todo empieza con un pensamiento, una idea que puede elevarte o hundirte. Por eso, debes cuidarla como cuidarías una llama en medio del viento. Alimenta tu mente con verdad, con razón, con propósito.
No permitas que la negatividad ajena o tus propios miedos apaguen tu claridad. La mente que se cuida se vuelve luminosa, y esa luz se expande a todo lo que tocas. Quien domina su interior, inevitablemente transforma su exterior. Tal vez no puedas cambiar tu pasado, ni las circunstancias que te rodean, pero puedes cambiar la forma en que las enfrentas. Esa decisión te pertenece. Y cuando comprendas eso profundamente, dejarás de buscar fuerza en los demás, porque sabrás que siempre estuvo dentro de ti. La filosofía de Epicteto no es solo una teoría antigua, es un manual para vivir en tiempos donde la mente es atacada desde todos los frentes. Es una invitación a volver al centro, a recuperar tu poder, a recordar quién eres realmente. Porque al final, no importa cuánto cambie el mundo, cuántos desafíos enfrentes o cuántas veces caigas, si conservas la claridad interior, lo tienes todo. Tu mente seguirá siendo tu reino, tu escudo y tu hogar, y mientras la gobiernes con sabiduría, nada podrá robarte la paz. Así termina este viaje por las enseñanzas de Epicteto. Pero el verdadero viaje apenas comienza, porque la filosofía estoica no se estudia, se practica. Empieza hoy. Observa tus pensamientos, elige tus batallas, acepta lo inevitable, transforma tu dolor en fortaleza y recuerda, nada ni nadie tiene poder sobre ti si tú no se lo das. Tu mente es el origen y el fin de tu libertad, y cuando logres entenderlo, habrás descubierto el secreto que hizo de un esclavo un sabio eterno.